Hola hermanos en Cristo, me llamo yo Jesse Romero, su amigo, su servidor. Y quiero hablar en este segmento sobre los hombres de Dios y sus fallas. En este segmento quiero hablar yo sobre el profeta Moisés. Jesús nos dice en Juan capítulo 14, versículo 21, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Y al que me ama así, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y le mostraré cómo soy en realidad, palabra de Dios. Los hombres de Dios aman a Dios, pero sí tienen fallas. Moisés era un hombre admirable. Para los judíos, él es uno de los profetas más respetables entre toda la economía del Antiguo Testamento. Moisés había llegado a ser el varón más manso que pisaba la tierra, nos dice la Biblia, en Números capítulo 12, versículo 3. Sin embargo, la Biblia nos dice, en Números capítulo 20, que le hallamos pecando gravemente contra la santidad de Dios. ¿Cómo? Cuando el pueblo de Dios pedía agua, Dios le ordenó a Moisés que tomará la vara en su mano y que reunirá la congregación y hablará a la roca que caminaba con ellos, los judíos. Y le dijo Dios a Moisés que le diera de beber a su gente de esa agua, de la roca. Y la congregación de los judíos se reunió delante de la roca. Y todos estaban expectantes de este milagro que iba a hacer Moisés. Y Moisés dijo esas palabras. Dijo, oigan pues, rebeldes, así que nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de esta roca. La Biblia dice, Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces la roca con su varilla. Entonces brotó agua en abundancia y tuvieron para beber la comunidad y su ganado. Palabra de Dios. Para Dios, Dios le dijo a Moisés y Aarón, en la Biblia, Números 20, dijo, ustedes no han tenido confianza en mí, ya que no me glorificaron ante los israelitas. No harán entrar a esta comunidad en la tierra que les daré. Palabra de Dios. Para entender el enojo de Dios y su juicio sobre Moisés y Aarón, debemos considerar 2 cosas: la roca y la vara de Moisés. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, en el Nuevo Testamento, nos dice la Biblia sobre este evento. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Palabra de Dios. La roca era Cristo. Los judíos tenían una tradición sagrada que esta roca caminaba con los israelitas en su jornada a la tierra de promesa. Y sabemos nosotros que la vara de Moisés ya había golpeado la roca una sola vez y era suficiente. Pero Dios pegó la roca 2 veces. Si vemos la Biblia en Éxodo capítulo 17, la Biblia hace referencia a la vara que Moisés había herido el río en Éxodo capítulo 7, versículo 20. Y en Éxodo capítulo 17, de versículos 5 a 6, ahí nos dice en esa historia que cuando Moisés golpeó el río con la vara, que las aguas se convirtieron en sangre. Esa misma vara debió herir la roca, que era Cristo, para que el agua saliera y le hubiera nutrido a la gente, a los israelitas. Esa roca
en la Biblia se llama tipología. Era un tipo de Cristo. Cristo, nuestra roca, que murió por nuestra causa. Pero la acción de Moisés de golpear a esta roca, a Cristo, debía hacerse una sola vez. Porque Moisés ya lo hizo en Éxodo capítulo 17. Es decir, Cristo ya fue herido una sola vez. Y era suficiente para expiar los pecados de los hombres. Como nos dice en la Biblia en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Romanos capítulo 6, versículo 9. Es decir, Cristo no podía ser herido dos veces. Moisés no tuvo confianza. Moisés desobedeció claramente lo que Dios le pidió, que nomás toque la roca una sola vez. Por lo tanto, este equívoco de Moisés era algo grave, porque esta segunda vez que Moisés tocó la roca, es decirle a Dios, pues yo no tengo confianza en lo que me dices, tengo que hacerlo dos veces. Nosotros muchas veces recibimos a través de la oración, a través del consejo, nos dicen personas que nos aman, pon tu confianza en Cristo, pon tu confianza en la iglesia, pon tu confianza en la Virgen. Y muchos de nosotros somos dudosos. Muchos de nosotros dejamos que el mundo nos llene con semillas de duda y de discordia. Y por lo tanto, eso es lo que pasó aquí con Moisés. Él titubeó un poquito. Él no quiso específicamente escuchar y obedecer lo que Dios le dijo. Él tuvo su plan. Tengo que hacerlo de este modo. Nosotros sabemos que la gracia de Dios es abundante, pero también sabemos que Dios es justicia, no simplemente misericordia, eso sí, pero también Dios es justicia. Y por lo tanto, Dios santifica a sus siervos, a nosotros, y también nosotros, a través de nuestras acciones, alabamos y santificamos al Señor. Lo que pasó aquí con Moisés, él no tuvo confianza en la instrucción de Dios, en la palabra de Dios. Y por lo tanto, Dios le dijo delante de los israelitas que ellos no iban a entrar a la tierra de promesa, porque Moisés desobedeció a Dios en frente de la congregación de los israelitas. La mano de Dios vemos en la Biblia, Adán, Abraham, Moisés, hablando hoy día. La mano de Dios de disciplina cae a los siervos de Dios. Dios nos ama, pero es un Padre que nos ama y nos disciplina. Y la disciplina no es castigo, es para que nosotros podamos entrar a una relación más vibrante con Dios y para que nosotros podamos crecer en obediencia como hijos de Dios. Y por lo tanto, Moisés y esa generación que desobedeció a Dios Padre, ellos no entraron a la tierra de promesa. Fue la generación de Josué, después la próxima generación. Ellos fueron los que entraron y gozaron de la tierra de promesa. Moisés para los judíos y Elías son los profetas más elevados, más importantes en la economía del Antiguo Testamento. Pero aquí en la Biblia vemos que ellos también tienen fallas. Y esto para mí me da consolación, porque yo sé que yo como pecador, yo como un hombre con esa inclinación al pecado, yo sé que la gracia de Dios sobreabunde mi pecado y el pecado de Moisés, el pecado de Abraham, el pecado de Adán. La gracia de Dios sobreabunde
nuestros pecados. Y por lo tanto, les quiero también decir a ustedes, mis hermanos queridos, que Dios mira nuestros corazones y Él sabe si le andamos echando ganas, si andamos echándole ganas a seguir a Cristo, a ser de veras cristianos católicos de compromiso, de hueso colorado. Dios mira tu corazón. No podemos nosotros escondernos de Dios. Ni los gran profetas, ni los gran santos del Antiguo Testamento, las fallas de nosotros y las fallas de ellos están escritos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para instruirnos a nosotros hoy día. Todas estas fallas de esos gran hombres son para, como nos dice en 2 Timoteo 3:16, son para instruirnos, porque nosotros estamos en la misma jornada. Nosotros estamos rumbo a la tierra de promesa. La tierra de promesa para nosotros no es Israel, un país en el Medio Oriente. Para nosotros, el paraíso es el cielo. Y nosotros ahorita estamos marchando como soldados de Cristo. Y ahora nosotros tenemos un nuevo líder, el nuevo Moisés, el segundo Moisés, que se llama Jesucristo. Cuando nosotros miramos el carácter de Moisés, la Biblia dice que era el hombre más manso, más humilde del mundo, pero también él falló. Y es, hermanos, algo sumamente importante para nosotros como cristianos católicos. Si nosotros, como pecadores, queremos regresarnos hacia Dios, a la casa de nuestro Padre, tenemos que nosotros, como Moisés, humillarnos. ¿Y cómo nos humillamos ante la presencia de Dios, nuestro Padre? El sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, nos dice el catecismo, es el sacramento que nos da a nosotros la virtud de humildad. Es lo más humilde que puede ser una persona. Entrarte a confesarte con un sacerdote de rodillas, humillarte y abrir tu corazón. Pero ¿sabes algo importante también, hermano, en Cristo? Que el diablo le tiene miedo a las personas humildes. Por eso el diablo le tiene miedo. No hay otra persona en la Biblia que le dé más miedo al diablo que la Virgen María, por su humildad. También el Padre San Juan María de Vianney, el cura de Arce, el diablo le dijo un día: yo puedo hacer todo lo que tú haces, excepto no puedo imitar tu humildad. Es lo único que no puedo hacer, imitar tu humildad. Por lo tanto, hermanos, les invito a ustedes, arréglense con Dios, confiésense, abran su corazón a Cristo y que Dios los bendiga.